¿Alguna vez ustedes se han sentido estancados, como que algo los detiene, que no les ha permitido avanzar? A todos nos ha pasado. Unos lo experimentaron, otros quizás lo estamos experimentando en este momento. Pero hay una buena noticia. En Cristo Jesús nosotros tenemos una libertad. Y el Señor nos ha dado esa libertad para poder lograr lo que queremos alcanzar. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, los invito a que abramos nuestro corazón para que experimentemos y veamos esa libertad de la cual el Señor nos está hablando. Cómo esa libertad puede cambiar nuestras vidas. Y mire, Dios no nos ha dado una libertad para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos hacer, para que nos volvamos locos. No, no, no. Como dice este versículo, Dios nos libertó para que nosotros le sirvamos a Él. Y a veces nos cuesta un poco entender esto. Antes quizás de conocer al Señor vivíamos esclavos de nosotros, de los deseos de la carne, y vivíamos de una manera equivocada. Pero Cristo vino, pagó el precio y nos dio a nosotros esa libertad. Y esa libertad es la que nosotros queremos aprender hoy. Y hoy les quiero hablar de libres para servir. Ese es el tema del cual les quiero hablar hoy. Y miren, la Biblia es un libro muy especial. Es nuestra guía, es nuestra dirección, es nuestra brújula. La Biblia es como, y viene a mi mente como cuando tú estás con la doña viendo una película en la sala y de repente pone el aire acondicionado a todo lo que hay, uno ahí está muerto de frío y ella está tranquila, relajada viendo la película. Uno va y coge esa cobijita y se la pone y dice, ¡ay, qué rico! Así es la Biblia, porque nos da palabra de esperanza, nos da palabra de fortaleza cuando estamos débiles, pero también nos disciplina, nos jala las orejas, nos confronta cuando necesitamos ser confrontados. Y usamos la Biblia porque nos basamos en la Biblia para predicar la palabra. Hemos estado hablando estas semanas acerca de la libertad y hemos usado a Israel como ejemplo. Y vamos a continuar porque hablar de Israel es como entender lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Porque pareciese que no hubiéramos aprendido de la historia. Y bueno, dicen por ahí que el que no aprende la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces vemos en Israel algo que nosotros, la iglesia de este tiempo, siento que está yendo en la misma dirección. El apóstol Darío nos hablaba el domingo y nos decía, hace 2 domingos, hablaba de cómo Israel salió de Egipto, pero no pudieron sacar Egipto de Israel. En inglés hay un dicho que dice, you can get the boy out of the hood, but you can get the hood out of the boy. Sacas el muchacho del barrio, pero no puedes sacar el barrio del muchacho. Los que tienen más o menos mi edad de 57 para arriba, no sé si se acuerdan, había un programa de televisión con Will Smith que se llamaba, se me escapa el nombre del programa en este momento, pero el caso es que Prince of Bel-Air creo que llamaba, y el muchacho por circunstancias de la vida se va a vivir con el tío. El tío era un abogado próspero, millonario, tenía tremenda mansión, tenía criados y todo. Él llega, se presenta con los primos todos de su camisita de polo, abotonada hasta acá arriba, y él llega con su gorra de colores, sus tenis de colores. Mira, no pudo sacar el barrio del muchacho. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Miren, es impresionante
Ellos clamaban y buscaban a Dios, pero seguían siendo esclavos. Buscaban mejorar su economía, buscaban glorificar a Dios, buscaban la presencia de Dios, buscaban formar un pueblo, pero no podían porque seguían siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? De su pasado, de Egipto. Y eso les afectaba a ellos porque los hacía improductivos de una manera espiritual, familiar, económica, para servirle al Señor. Y muchos de ellos tenían talentos, tenían dones para servirle al Señor. Pero el pecado, la terquedad, no les permitió hacerlo. Muchos perecieron en el desierto. De hecho, toda esa generación pereció en el desierto, porque estaban empeñados en buscar a Egipto. Si tenían sed, ¿para qué nos traíste al desierto a morir de sed? En Egipto estábamos mejor. Allá me comía mi chuleta bayuna. Allá me comía mis taquitos de birria. Allá me comía lo que podía y no me faltaba nada. Éramos esclavos, pero vivíamos bien. Pero señores, ustedes no están entendiendo que son libres, pero libres para servir a Dios. Y la iglesia de hoy está viviendo como el pueblo de Israel. Por eso lo quiero poner en este contexto, utilizarlo como un espejo, porque estamos repitiendo la historia. No estamos aprendiendo la libertad a la que nosotros hemos sido llamados. Y hoy en día uno ve personas con talentos increíbles, pero no lo han entendido, no los han podido o no los pueden poner al servicio de Dios, porque aún sienten que traemos un Egipto dentro de nosotros que no nos permite. En Colombia, en Medellín, en las plazas, casi siempre cerca de las universidades, hay un hombre o una persona que se para a contar cuentos. Le llaman, ¿cómo es que se llama ese muchacho? Un culebrero, creo que le dicen, o cuentero. Y el hombre eso cuenta cuentos y eso es lleno de gente mirando al hombre echar esos cuentos. ¿Ustedes se imaginan si él utilizara eso para predicar la palabra? ¿Cuántos no se convertirían al Señor? ¡Wow! A veces nosotros somos buenos. ¿Cuántos de nosotros en la vida de antes contábamos chistes toda la noche y llegamos a cualquier lado y no nos daba pena hablar? Pero de repente, ¿por qué ahora nos da pena hablar? ¿Por qué no podemos poner ese don al servicio del Señor? Eso es lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. El problema que nosotros estamos enfrentando hoy en día es que no hemos entendido o no hemos sabido todavía discernir entre lo que significa, por un lado, el pecado y por otro lado, la religiosidad. No nos está permitiendo llegar a las personas, trabajar para la obra del Señor, cumplir el propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. No hemos entendido aún la libertad a la cual hemos sido llamados. Nos cuesta entender esa parte. Mire, ser libres en Cristo no es vivir sin reglas. Ser libres en Cristo es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, con amor y con propósito. Eso es lo que tenemos que entender. Y cuando podamos discernir y comprender esto, wow, se van a caer muchas cosas de nosotros. Ya no vamos a andar con ese Egipto a nuestras espaldas. Lo vamos a sacar de nuestro corazón. Vamos a entender por qué y para qué el Señor nos llamó. Uno de los puntos que les quiero compartir hoy es libres del pecado para servir a Dios. El pastor hablaba de esto el domingo y quiero retocar un poco. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este versículo
es impresionante porque tiene tantas perlas que de aquí podemos hacer un collar. Mire, dice por un lado que hemos sido libertados, o sea, nos sacó de donde estamos y hemos sido libres, ¿verdad? ¿De qué? Del pecado. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Porque dice y nos hizo siervos de Dios. ¿Qué significa la palabra siervo? ¿O qué hace el siervo? Servir. ¿A quién? A Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? Del pecado. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Señor. Pero no es hasta ahí nomás. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, Él pide algo de nosotros. Y por ende, la vida eterna. El regalo preciado, lo que todos anhelamos, a donde todos queremos llegar. Pero ustedes preguntarán, bueno, santificación, si yo he escuchado esa palabra, santificación, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es santificación? Pues me di a la tarea de ponerme a estudiar, a mirar varios conceptos, definiciones, y quiero compartir esta que la verdad me gusta mucho. Dice, la santificación es un viaje de fe en el que el creyente es transformado para reflejar a Cristo. Un proceso que une la obra divina con la respuesta humana de obediencia y entrega. En otras palabras, Dios es el que nos transforma y nosotros ponemos el corazón. Aceptamos lo que el Señor está trabajando con nosotros, la voluntad de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios para con nosotros. Él es la obra divina. Él es quien nos transforma. Nosotros antes vivíamos de una manera diferente. Ya no. Necesitamos aprender a entender esto. Antes de conocer nosotros verdaderamente Dios, vivíamos en pecado. Andábamos perdidos, embolatados en nuestra mala manera de vivir. Y pensábamos que estábamos bien. Uno estaba por ahí pronto echando paso, que cali pachanguero, levantando el codo, haciendo todas aquellas cosas que nosotros pensábamos que era normal dentro de la vida. No hay nada de malo, ¿verdad? Eso era lo normal, según nosotros. Pero estábamos ciegos. Estábamos esclavos, exacto, esclavos del pecado. Esclavos de nuestra propia ignorancia. Muertos espiritualmente. Libres aparentemente, pero esclavos. Esclavos. Y no teníamos que preocuparnos porque nadie nos señalaba. Satanás no nos iba a poner a señalar porque él estaba contento y nosotros estábamos en el guaguancó, como dice mi amigo Richie. Entonces, estábamos relajados. Pero me gusta, I like to pick on you. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él vino, metió las manos en el caldero, nos sacó a unos del brazo, a otros de la mano, a otros del cuello, a otros por la cabeza. Bueno, venga para acá que yo tengo algo mejor para darle a usted. Yo quiero darle una libertad, yo quiero que usted entienda esa libertad a la cual yo le he dado. Entonces, algo pasa en nosotros. Cristo rompe ese yugo que teníamos nosotros. El pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo de Israel se volvió loco. Dice en Éxodo 8:1 que la palabra dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Pero ellos no lo entendieron. Se quejaron de todo, quisieron apedrear a Moisés, alegaban por todo, por nada estaban contentos, vieron que se abrió el mar, vieron que se abrió el río, hicieron un becerro, mejor dicho, se volvieron locos. Nunca pudieron entender lo que el Señor les había dado. ¿Para qué les había dado esa libertad? Y nosotros, la iglesia de hoy, pareciese que estuviéramos repitiendo lo mismo que el pueblo de Israel. Hemos sido sacados, hemos sido libertados, pero no hemos podido sacar el Egipto de nosotros. Pareciéramos al muchacho del barrio. Nos cuesta esa parte. Todavía tenemos esas luchas. ¿Dónde terminó el pueblo de Israel?
en el desierto, 40 años caminando, perecieron, no disfrutaron de la tierra prometida. Que no nos pase eso a nosotros. Nosotros no queremos estar ahí, nosotros queremos, ya somos libres. Entonces, caminemos hacia esa libertad. Demostremos la libertad que el Señor nos ha dado. Y uno, mira, la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y uno dirá, uy, pues entonces como que peligra la vida del artista, ¿no? Porque nosotros todos somos pecadores, dice la palabra. Mientras estamos en este cuerpo, entonces vamos a morir todos. Dice, porque por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, dio a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros hoy seamos libres. Y esa libertad es la que nosotros necesitamos entender para poder servirle a Dios. No le podemos servir a Dios estando en pecado. No podemos dar nuestros talentos, nuestros dones si estamos viviendo en pecado. Dios pide de nosotros santidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a vivir, a entender. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? Mire, sí, es cierto que no todos tienen el llamado de predicar, no todos tienen el llamado de ser un pastor, un maestro, un evangelista, pero todos, absolutamente todos, tenemos el llamado de dar un buen fruto. Y ese buen fruto es a través de reconocer y entender la libertad que el Señor nos ha dado. Qué bonito es que cuando tú estés en tu trabajo, alguien te diga, hermano, yo sé que usted es un hombre de Dios. ¿Será que usted puede orar por mí? Estoy pasando por esta situación. Yo me enojo tanto y yo veo que usted no se enoja. ¿Qué es lo que usted hace? O cuando tú estés en la fiesta de Navidad de tu compañía, alguien te diga, venga, venga, Juliancho, venga, tomémonos una cervecita. Y de repente alguien diga, no, 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 hermano, a él no le ofrezcan porque él es diferente. Él es un hombre temeroso del Señor. Ese es el testimonio. Es el testimonio de nosotros, pero ese testimonio se revela a través del fruto, el buen fruto. Necesitamos entender eso para poder dar este paso adelante. ¿Cómo le servimos al Señor? Necesito ser libre de pecado. Dios nos manda a vivir en santidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra vez la palabra siervos, sino como aquellos que le sirven a Dios. Vivamos como viven todos, libres. Lo que pasa es que la libertad del mundo es muy diferente a la libertad de nosotros en Dios. La libertad de nosotros en Dios no es para que vivamos en pecado, sino para que agrademos a Dios. Porque para eso el Señor nos sacó de donde estábamos. Él nos manda a vivir en santidad, en santificación. Y esa santificación es un proceso. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese proceso. Mire, el segundo punto, la verdadera libertad está en la obediencia. Para yo poder servir al Señor, yo necesito entender esa libertad. Necesito aprender a ser obediente. ¿A quién? A Dios. Y esa parte es la que nos cuesta mucho. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Entendemos la libertad que el Señor nos ha dado? Ahora nos manda una obediencia, ahora nos exige algo, nos está pidiendo algo. Él nos está dando una libertad, pero también nos pide una santidad. Nos pide un cambio de vida. Y nos cuesta ser obedientes. ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes? Porque a veces somos tercos. Porque cogemos la Biblia y nos volvemos expertos en nosotros traducirla a nuestra manera. Esto como que no me gusta, esto no debe ser para mí, esto debe ser para otro. Aquí le están hablando a alguien más, esto no es para mí.
Esto lo aplico porque, no, esto sí está bueno, las promesas son chéveres, las promesas me sirven, claro, amén por las promesas. Aquí hay confrontación, no, yo estoy bien, eso no es para mí, eso es para otro. ¿Por qué nos cuesta ser obedientes cuando el Señor nos está hablando? ¿Qué es eso que nos detiene? Mire, hoy en día se confunde el amor de Dios con el deseo de nuestro corazón. Entonces queremos que Dios se adapte a los deseos de nuestro corazón. Y el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos esperar que Dios se adapte a nosotros. Hoy en día se habla mucho del amor de Dios. Y el amor de Dios, y Dios nos ama. Y mire, sí hay que predicar del amor de Dios. Porque si nosotros nos acercamos a una persona que no conozca de Dios, ¿de qué le vamos a hablar? ¿Del infierno? ¿De juzgar? ¿De condenar? No. Tenemos que hablar del amor de Dios. Pero hay algo que se está malinterpretando. Utilizamos el Dios me ama como yo soy para cubrir mis defectos, mis pecados, mi manera errónea de vivir. Y Dios no nos ama para encubrir nuestros pecados. Dios nos ama para transformarnos, para hacernos diferentes, para cambiarnos, no para dejarnos igual. Cuando Él toca nuestras vidas es porque algo tiene que pasar. Ese es el Dios que nos ama. No es Dios es amor, porque se predica Dios es amor, Dios perdona, Dios sana, Dios restaura. Y sí hay que predicar de todo esto. Es necesario que prediquemos del amor de Dios. Todos sabemos del versículo que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo por amor a nosotros. No hay mejor amor ni amor más grande que el de Dios. Pero se nos olvida predicar de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Se nos olvida predicar del arrepentimiento, porque el Señor dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué no predicamos esa parte también? Solamente nos enfocamos en que Dios es amor, Dios es amor. Y por eso es que no hemos aprendido a sacar a Egipto de nosotros. Por eso andamos con un pie aquí y el otro pie allá. Y nos cuesta ese cambio. Es como cuando estamos en un segundo piso o en un primer piso y necesitamos ir a un segundo piso y hay una escalera eléctrica. Ahí vamos subiendo una escalera eléctrica y de repente nos tropezamos y al piso. Y otra vez, no, yo necesito ir al segundo piso. Vuelvo y me subo, ya voy más arriba y me caigo. Pero me levanto otra vez y sigo, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará, dice la palabra. El problema es cuando me caigo y me quedo abajo. Le digo, no, a mí me gusta mejor acá abajo. Acá no me molestan, acá no me dicen nada, acá yo puedo estar tranquilo, acá no me van a exigir, acá yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Como dice la hermana Talía, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga, verdad? O sea, necesitamos cambiar. A Dios sí le importa. A Dios sí le importa. Él no nos hizo para eso, no nos libertó para que nosotros nos volviéramos hacia allá. Él quiere que saquemos a Egipto de nuestro corazón, de nuestra mente. Él quiere que entendamos esa libertad a la cual nosotros se nos ha dado. ¿Para qué? Para que le sirvamos en obediencia. Y nos cuesta ser obedientes al Señor, nos cuesta mucho. El mundo nos dice que la libertad es hacer lo que uno quiera, pero no, esa no es la libertad del Señor. El Señor nos hizo libre para que no volvamos a pecar. ¿Que vamos a pecar en el proceso? Claro que sí. Que nos vamos a tropezar una y otra vez. No somos perfectos y mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar. Luchamos con el pecado todos los días. Todo el día tenemos tentaciones, Satanás nos tira dardos, nos podemos levantar con el pie izquierdo, se nos atraviesa a alguien, tenemos un problema en el trabajo, viene cualquier pensamiento. El problema no es tanto eso, el problema es qué hacemos con lo que viene a nuestra mente. ¿Lo guardamos? ¿Reaccionamos a ellos de la misma manera? ¿O venimos delante del Señor y le pedimos perdón por aquel pensamiento que tuvimos, por aquella palabra que dijimos, por la actitud que tuvimos con cierta persona en algún momento? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando yo entiendo eso,
empiezo a ser obediente a Dios. Y cuando yo empiezo a ser obediente, empiezo a disponer mi corazón para servir a Dios. Amén. Entonces somos libres, libres para servirle al Señor. Ya no somos esclavos. No disfracemos el pecado para sentirnos bien. A Dios no le agrada. Dios quiere que vengamos delante de Él, que nosotros digamos, Señor, yo necesito cambiar. Hay luchas, hay situaciones en nuestra vida que nos cuestan. Hay cosas que uno dice, Señor, tú me liberaste de esto, me quitaste esto, aquello, pero ¿por qué me cuesta tanto esta parte? ¿Por qué en esta parte todavía no puedo? Siento que en esta parte lucho mucho. ¿Por qué no puede ser todo como todo lo demás? Señor dice, es que si yo te quito todo, pues ya no me vas a necesitar a mí. Si a Pablo le dejó un aguijón, ¿quién soy yo para decir que no me deje uno? Yo también tengo que tener ese aguijón. Necesito depender del Señor. Y esa lucha es la que me enseña a aprender a depender de Él, a buscarlo a Él. Que cuando mis fuerzas estén decayendo, venir a Él, buscarlo. Señor, siento que me está ganando. Ayúdame porque en mis propias fuerzas no puedo. Y ahí es donde la misericordia del Señor se revela en nosotros. Es ahí donde el Señor viene y obra en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, yo creo que aquí podríamos hablarnos y amanecernos contando testimonios de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, de cómo nos ha cambiado la vida, cómo nos ha transformado. Y aún las luchas que tenemos y cómo podemos salir adelante. ¿Qué esas luchas, por qué nos cuesta tanto vencer esas luchas? ¿Por qué nos cuesta tanto ser obedientes? Los procesos que el Señor nos da a nosotros son para trabajar en nosotros. Lo que pasa es que los procesos también han sido mal interpretados. Porque es que es imposible que una persona que lleve 20 años caminando con el Señor siga en el proceso desde el principio con lo mismo que ha venido batallando. Tenemos que aprender a madurar. Necesitamos empezar a sacar ese Egipto de nuestras espaldas. Necesitamos empezar a entender esa libertad, a dejar lo pasado atrás. Si hemos sido libres, ¿por qué luchamos con lo mismo? Mire, los procesos no es para que nosotros hagamos lo que nos dé la gana, perdonen la palabra. No es, hoy peco, mañana no. Hoy tiro una canita al aire, mañana no, porque al fin pues estoy en el proceso. Y el proceso no es una excusa para pecar. El proceso lo utiliza Dios para formar en nosotros un carácter, para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Nos cuesta? Sí. Hay procesos que son duros, hay procesos que son difíciles. Y el Señor, cuando quiere hacer algo en nosotros, lo va a hacer. Y hay procesos que o nos los ganamos nosotros porque quisimos, o los sufrimos nosotros porque queremos, o los extendemos nosotros por nuestra actitud. Nosotros podemos convertirnos en el pueblo de Israel y caminar 40 años en algo que nos puede durar solamente una semana. Cada uno de nosotros decidimos hasta dónde queremos que ese proceso llegue. Necesitamos madurar. Necesitamos ser obedientes a la voz del Señor. La desobediencia llevó al pueblo de Israel a nunca abandonar Egipto. Perecieron por la ignorancia, porque nunca entendieron esa libertad. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice, yo quiero que ustedes entiendan la libertad que les he dado. Yo quiero que ustedes me sirvan. Yo quiero que ustedes me honren, nos dice el Señor. Yo no te he dado una libertad para que tú sigas trayendo las cargas del pasado. Yo no he transformado tu vida para que tú te regreses al pasado. No como el perro que vuelve al vómito o como la puerca que vuelve al lodo. No, para que miremos hacia adelante. Mirar hacia atrás solamente lo debemos hacer
cuando estemos delante de una persona que no conozca al Señor y antes de juzgarlo, acordarnos de dónde el Señor nos sacó. Pero no para que nosotros volvamos atrás. Hablar del amor de Dios es importante, porque es ahí donde nosotros podemos llegar a las personas. Pero yo no le puedo hablar a una persona del amor de Dios cuando mi testimonio no es el mejor, cuando no estoy dando un buen fruto. Esa es la pregunta que nosotros como iglesia necesitamos hacernos hoy. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está mi proceso? ¿Estoy alargando este proceso más de la cuenta? ¿Estoy entendiendo la libertad que el Señor nos ha dado? ¿Entiendo para qué el Señor me hizo libre? ¿O estoy usando esa libertad para hacer lo malo? Para los deseos de la carne. Porque sí, el pasado, y lo hablaba con mi esposa precisamente ayer, estábamos mirando fotos. Ella estaba, no sé qué estaba buscando ella en una memoria, encontramos un poco de fotos y fotos de antes y todo. Y decíamos, wow, o sea, ciertas etapas fueron difíciles en nuestra vida, duras. Hubo una época donde yo tuve que trabajar 3 trabajos y mi esposa estaba con los 2 niños. Hay una foto donde ella está en una dándole tetero a uno y el otro está encima ahí cargándolo. Pero ¿sabe qué? Fueron tiempos también que nos enseñaron muchas cosas. Y eran procesos que yo no sabía que Dios ya estaba trabajando en mí, pero eran los procesos de Dios. Él necesitaba ponernos en cierta situación para que nosotros empezásemos a depender de Él, a buscarlo a Él. Y cada tiempo es bonito, pero hay cosas del pasado que nosotros no queremos volver a repetir. Hay cosas que supuestamente parecen libertad, pero no lo son. Es como que si nos ataran una cadena que no tiene fin. Hágale, muévase para donde quiera, vaya para donde quiera. Pero estamos con una cadena amarrados hasta cierto lugar. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos pide obediencia. Y la obediencia nos invita a reconocer el pecado, a renunciar al pecado, a buscar a Dios, a entender por qué y para qué el Señor nos ha llamado. Cuando nosotros obedecemos a Dios, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos dirección y encontramos amor. Y amor es el tercer punto que les quiero compartir hoy. Libres para servir por amor. Y qué bonito servirle al Señor. La verdad que, wow, es increíble cuando nosotros le servimos al Señor. Y a veces uno no lo entiende. Nos es difícil. Mira, Gálatas 5:13 dice, si no, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Hablaba con alguien hoy y ayer o antier, y esta persona estaba enojada y él decía, pues si a mí me despiden, yo voy a hablar porque yo conozco personas y yo voy a hablar mal de la compañía donde yo estoy trabajando para que ellos sepan qué clase de compañía es. Y yo me quedé mirando y le digo, te puedo hablar de 2 maneras. Te puedo hablar con la lógica y te puedo hablar en la espiritual. Y me dice, pues dime. Dice, en la espiritual, ¿tú crees que lo que estás haciendo va a hacer que tu corazón se sienta mejor? No. Estás obrando por rabia, por resentimiento y está llenando tu corazón de rabia y resentimiento. Digamos que te vayas, que te hagan caso. ¿Qué culpa tienen las otras personas de que se cierre una compañía, o sea, que haga una compañía? ¿Te van a devolver el trabajo? No. Y por otro lado,
¿En qué te aporta? No permitas que eso llene tu corazón de resentimiento. Y yo le hablaba, ¿qué dice el Señor Jesús? Que pongamos la otra mejilla. Que si nos piden la capa, ahí está, le damos de más. Que vayamos y demos la milla extra. Ese es el amor de Dios para servir. Y mira, hablando del amor de Dios, se me viene a la mente y quiero utilizar los grupos de conexión como ejemplo. ¿Y por qué los grupos de conexión? Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, nos invitaron a un grupo de conexión, al grupo de Oscar y Cristina. Ahí nos formamos. Los grupos de conexión son importantes porque son una extensión de la iglesia. Cuando una iglesia está empezando, los pastores pueden hablar con 8 o 10 familias, pero cuando ya se sube a 300 le queda muy difícil. Esos grupos de conexión son esas extensiones de los pastores para cobijar esas personas. Y a nosotros como familia, como pareja, nos marcó mucho el ir a la casa de Cris. Cris ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, pero wow, cómo aprendimos de esta mujer. Ese amor, cómo nos atendía, su alegría. Mire, Cris empezaba a contarnos un chiste y se carcajeaba de la risa y no terminaba el chiste. Nosotros nos terminábamos riendo sin saber de qué nos reíamos, porque ella, ya cuando ya terminaba de reírse, nos terminaba de contar el chiste. Pero su amor nos contagió y nosotros no queríamos servir. Y Fernando y Lucero, que están en Canadá, nos buscaban, nos llamaban. Duraron como 6 meses diciendo que nosotros ya estábamos listos, que ya estábamos listos para servir. Y yo veía a Fernando venir y yo me la escondía. Cuando eso, la iglesia estaba en el Highway 6, en el hotel. Y nos íbamos rápido para el carro y ahí me estaba tocando la puerta. Este hermano no tiene nada que hacer. Hermano, ¿cuándo está? Que el Señor, yo tenía temor. Cuando empezamos a servir, yo me sentí como Obed-Edom, teniendo el arca de la presencia en mi casa. Y eso no lo cambio o no lo cambiamos por nada. Desde ese momento, nosotros nos dijimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso es importante los grupos de conexión, y aprovecho para invitarlos. Si tú no acudes, no vas a un grupo de conexión, busca un grupo de conexión. Pregúntame al final del servicio, yo te puedo dar. Yo soy encargado de los grupos de conexión. Afuera, en la parte de la salita pequeña, que tenemos un QR, ahí también tomas la foto, ahí te salen las direcciones y los días que tú puedes asistir. Mira, los grupos de conexiones son importantes, son de lo mejor, nos ayudan demasiado. Ahí podemos pastorear a las personas que necesiten. Afuera hay una llanura llena de ovejas. Y nosotros en los grupos de conexiones somos esos pastores que vamos recogiendo las ovejas. No vayamos a las ovejas de otro redil porque ya tienen pastor. Vayamos a las que están libres. Traigamos las que están libres, porque hay muchas. Hay muchas. Servir al Señor con amor me lleva a entender tantas cosas. Mire, una de las cosas que a mí me fascina, y por eso digo que me gusta tanto la Biblia, en Lucas capítulo 8, el versículo 38 al 39, nos habla del endemoniado Gadareno. El Señor Jesús, después de que lo libera, Él le dice: vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Porque Él quería ir con el Señor Jesús. Llévame, yo me quiero ir contigo. Y Él dijo: no, vete a tu casa. Ahora, Él no se enojó. Él pudo haber dicho: no, claro, pues como usted está con los suyos, su galladita, esos son los suyos, los del grupo élite, con ellos sí, ¿no? Entonces con nosotros no, porque yo soy de acá del montón. No, Él dijo: claro que sí. Yo voy a ir y les voy a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y dice que fue y les contó, les dijo, y que la gente se maravillaba. Lo que me lleva a mí a entender que muchos se convirtieron al Señor.
Tú ve a la casa, tú ve a tus amigos, tú ve a tu familia, a tu alrededor y cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Gloria a Dios por lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Mire, servir al Señor con amor es importante. Y yo lo digo siempre que me paro en el púlpito. Yo honro a todas las personas que sirven al Señor. Desde la persona que viene a limpiar la iglesia hasta el que se para en un púlpito. Desde el maestro hasta aquel que dice, hermano, yo no puedo ir a una avanzada o no puedo ir a otro país, pero yo puedo colaborar con algo. Dar una semilla, sembrar una semilla por otra persona. Mucho lo vemos en las avanzadas. Personas que dicen, hermano, yo ya pagué, pero ¿sabe qué? Por el trabajo, por X motivo no puedo ir. Pero no se preocupe, no me dé el dinero. Lo quiero sembrar para alguien más. Eso es servir para la obra. Y cuando nosotros hacemos con amor, wow, es increíble lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Cristo no nos libertó para que sigamos viviendo como estábamos antes. Cristo rompió las cadenas para darnos una libertad. Deja tu Egipto atrás. Camina hacia adelante. Descubre el llamado, el propósito del Señor en tu vida. Pídele al Señor que te muestre, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Dónde me quieres? Activa los dones que ya me has dado, porque los tenemos. Simplemente no los hemos activado. Pidámosle al Señor que nos haga esos instrumentos útiles en sus manos. No mires para atrás. No vuelvas a los deseos de la carne. Dejemos a Egipto atrás. Caminemos buscando la presencia del Señor en amor, en obediencia y libres